¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile, donde vamos a hablar de temas vinculados con la salud, porque lo que más nos gusta es poder poner sobre la mesa aquellas patologías que pueden ser prevalentes, conocerlas para poder tener una detección temprana y también poder saber cuándo es oportuno hacernos cargos de nuestra salud, sobre todo cuando empezamos a desarrollar mayor cantidad de patologías, porque también así avanzan los años. Hoy vamos a hablar del herpes zóster, que se puede manifestar de varias razones y que tiene una vinculación con la viruela. Vamos a preguntarle todo eso y mucho más. Ya nos acompaña quien es un conocido, el infectólogo de la Universidad de los Andes, el doctor Carlos Pérez, decano además de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Un gusto, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Macarena. ¿Qué es el herpes zóster? Bueno, el herpes zóster corresponde a la reactivación del virus de varicela zóster. O sea, tenía razón, tiene una vinculación. Claro, el virus varicela zóster que produce la peste cristal, conocida más comúnmente, luego de que se resuelve, queda alojado en el organismo y se puede reactivar más adelante en la vida siguiendo un trayecto nervioso donde se va a producir dolor y aparición de vesículas, lesiones en la piel muy dolorosas y que pueden dejar algunas secuelas. Ello suele ocurrir en personas después de los 50 años, pero también se puede presentar antes, especialmente en personas con enfermedades crónicas. ¿Qué tan prevalente es? Bueno, esta es una enfermedad bastante frecuente porque se estima que 1 de cada 3 adultos después de los 50 años puede presentar un herpes zóster, dado que la mayoría, en la época en que las personas no recibían todavía vacuna, como lo hacen los niños, estaban expuestos, tenían varicela, claro, quedaban con este virus y este virus, como le digo, se puede reactivar tardíamente en la vida y producir este herpes zóster. Claro, porque finalmente cuando éramos pequeños, algo así como que muchas veces decían, bueno, mejor que tenga de pequeño, ¿cierto?, la peste cristal, a que la tenga de grande, pero ese virus queda y por eso es que no nos vuelve a dar la peste cristal, pero tiene esta otra consecuencia, ¿no? Exactamente. Cuando se reactiva suele afectar solamente una raíz nerviosa, entonces la persona va a tener, por ejemplo, en el tórax, en el abdomen, en la región lumbar, y lo que es más peligroso, a veces en la cara, ¿no es cierto?, especialmente en la zona periocular, y ello puede ser bastante serio, siguiendo una raíz nerviosa. Pero en personas con estados de inmunodepresión, por ejemplo, alguien que esté con un cáncer o un trasplante o está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, estos cuadros se pueden generalizar y parecer un poco a la varicela. Pero lo normal es, siguiendo una raíz nerviosa, un cuadro muy doloroso y muy molesto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, pero también cuáles son aquellos, a qué me tengo que detectar, dar cuenta que puedo estar en la presencia de uno de estos del herpes zóster? Bueno, muy importante, si una persona comienza con un dolor que es un dolor urente, o sea, un ardor, algo que le arde mucho en una zona del cuerpo, en una franja, ¿no es cierto?, y nota aparición de pequeñas lesiones, debe consultar tempranamente para recibir el cuidado que requiere de parte de su médico. Ahora, una vez que esto se manifiesta, ¿no es cierto?, y luego que se resuelve, puede dejar algunas secuelas, que eso es una de las consecuencias mayores. Claro. Una de las secuelas que más preocupa es lo que se conoce como neuralgia post-zóster o neuralgia post-herpes zóster. Neuralgia es dolor, ¿no? Neuralgia, claro, es un dolor que queda en el mismo lugar donde aparecieron las lesiones, ya con las lesiones cicatrizadas, y que puede persistir meses a años y ser muy invalidante. También las personas tienen un riesgo aumentado de presentar accidentes cerebrovasculares después de una reactivación de un herpes zóster, y en algunas localizaciones, por ejemplo, a las personas que se les afecta el nervio alrededor del ojo, ¿no es cierto?, pueden tener complicaciones incluso oculares que pueden poner en riesgo la vista. Ahora, por lo tanto, la conversación temprana con el médico es clave, ¿no? La detección temprana es clave para evitar esta consecuencia. Efectivamente. Insisto que cualquier persona que comience con un dolor inexplicado, especialmente si arde mucho y si aparecen lesiones en la piel, debe consultar tempranamente, porque se pueden tomar algunas medidas que pueden acortar la evolución, ¿no es cierto?, y disminuir el riesgo de complicaciones. Y cuando ya está desatada esta consecuencia que usted bien hablaba, de esta neuralgia post-herpética, ¿cómo impacta en la calidad de vida del paciente? Bueno, afecta de manera muy significativa. Esto suele presentarse en personas mayores, a veces mayores de 60, de 70 o más años, ¿no es cierto? Y es un dolor que puede llegar a ser muy intenso, día y noche,
muy invalidante y a veces de muy difícil manejo con los analgésicos habituales. Entonces, personas deben recibir combinaciones de tratamiento a pesar de los cuales el dolor puede persistir e incluso, como le decía, puede durar meses o incluso años. Entonces, por eso la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. Ahora bien, al margen de las personas que tienen su sistema inmune deprimido por distintas razones, por alguna terapia médica, el trasplante, como bien usted explicaba, hay otros factores determinantes y le pregunto de inmediato porque aquí hay factores que uno puede controlar y otros que no. La edad no la podemos controlar y entiendo que sí es una de las razones que nos puede llevar, ¿cierto?, a poder desarrollar esta patología, pero hay otros factores que podemos controlar, muchas veces con el estilo de vida, manejando nuestro sistema inmune, haciendo deporte, teniendo una vida saludable. ¿Eso impacta también? Sí, eso es una muy buena pregunta. A medida que avanza la edad, desafortunadamente nuestro sistema inmune también va envejeciendo, lo que se conoce como inmunosenescencia, y eso aumenta el riesgo de tener infecciones más graves o reactivaciones, como en este caso. Pero también enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes mellitus u otras enfermedades que tienen tratamiento. ¿La diabetes mellitus es la diabetes tipo 2? ¿No? La diabetes existe tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 dependiente de insulina, tipo 2 no dependiente de insulina, que se puede manejar con medicamentos. Pero en el fondo diabetes, cuando hay un descontrol del nivel de glicemia, ¿no es cierto?, eso dentro de sus consecuencias también aumenta el riesgo de infecciones, incluyendo el herpes zóster. Entonces, un buen control metabólico de la enfermedad disminuye el riesgo. Entonces, cualquier persona, además de la edad que no se puede controlar, que tiene alguna enfermedad crónica, el buen control de esa enfermedad puede reducir el riesgo de presentar este tipo de complicaciones. Por lo tanto, ser responsable con la salud es siempre un tremendo y gran consejo, sobre todo para aquellas personas que tienen condiciones de hacerse sus controles preventivos, pero el estilo de vida, el manejar, porque bueno, la edad es inevitable, pero cómo llegamos a esa edad también es un factor del día, todos lo hablamos cuando queremos hablar, ¿cierto?, de las detecciones tempranas e incluso de la prevención. ¿Es un camino que puede impactar en este tipo de herpes? Sin duda alguna, para esta y otras enfermedades es muy importante la actividad física, mantener un peso adecuado, ¿no es cierto? Evitar el sobrepeso, porque eso también por sí mismo aumenta los riesgos. Hábitos que son nocivos, ¿no es cierto?, como el tabaco, como el exceso de alcohol, ¿no es cierto? Todas esas condiciones que uno puede manejar son bienvenidas a la hora de prevenir enfermedades, entre ellas el herpes zóster. Y cuando hablamos específicamente, doctor, del herpes zóster, y de acuerdo a su experiencia, porque me imagino que no sé si hay tanta data de esto, los pacientes llegan a preguntar más tardíamente, por ahí sabemos que en algunas otras patologías las mujeres muchas veces nos resistimos, decimos esto va a pasar, y muchas veces no tenemos esta atención temprana, muchas veces tenemos el riesgo de decir voy a ir por una pequeña molestia para no incomodar, la verdad que a veces en salud es mejor pecar de alaracos, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia? Sí, desafortunadamente muchas personas llegan tardíamente a consultar, porque a veces solamente tienen el dolor, todavía no tienen las lesiones, no se ven, o están las lesiones en algún lugar que no se las pueden ver, por ejemplo en la espalda, entonces si no tienen nadie que se las vea, dice, bueno, algo me molesta, pero no veo nada, y cuando ya consultan es cuando tienen una tremenda erupción, ¿no es cierto?, y que tiene mayor riesgo de dejar complicaciones. Entonces, importante, insisto, que cuando uno tiene un dolor inexplicado, intenso, persistente, es importante la consulta precoz para determinar si se trata de esta u otras enfermedades que pueden ser bastante serias. Sí, más vale pecar de alaraco, le decía yo. Cuando empiezan las manifestaciones de este herpes y uno se resiste, se deja estar, ¿avanza rápido la enfermedad? Sí, avanza bastante rápido. O sea, normalmente la persona comienza con dolor, empiezan a aparecer las lesiones y al cabo de 2 o 3 días ya tiene... así de rápido. Exactamente, tiene comprometida toda la raíz nerviosa, ¿no es cierto?, con esta erupción que es bien característica, que puede incluso dejar cicatrices. O sea, sobre todo si una persona tiene una exposición al sol, ¿no es cierto?, después, durante la etapa de costras, ¿no es cierto?, puede dejar cicatrices permanentes. Entonces, tiene importancia local, pero también en el largo plazo, como le decía, con el riesgo de la neuralgia post-herpética o post-zóster. Tengo que aprovechar de hacer todas las preguntas. Entonces, desde que aparecen las primeras lesiones, usted decía que avanza rápidamente, pero de ahí a esta neuralgia, ¿hay algún tiempo estimado de promedio? Claro, hay una definición. ¿O sigue siendo rápido el avance ahí? Hay una definición de consenso que dice que si una persona persiste con dolor en la zona de la erupción, que dura más de 3 meses, ya se constituye eso en una neuralgia postherpética o post-zóster.
¿Mm? Porque uno puede quedar con algunas Claro. molestias después del cuadro, pero ya algo que se prolonga por más de 90 días ya se considera definitivamente una neuralgia post-zóster. Pero yo diría que si alguien después del mes, ¿no es cierto?, mes y medio está con dolor, seguramente va a quedar con una neuralgia. Y para ello, afortunadamente, existen algunos tratamientos, pero son tratamientos permanentes, a veces con combinación de medicamentos que hay que tomar de manera muy prolongada. Entonces, el ideal es detectarlo más tempranamente. ¿Cuál es su recomendación para los pacientes? Porque muchas veces uno se enfrenta a enfermedades que tienen alta prevalencia como esta, pero tiene poco conocimiento. Sí, yo creo que esta enfermedad en general la gente conoce un poco más porque siempre hay alguien, algún familiar, claro, un uno de amigo, cada tres, ¿cómo un no va a amigo que conocer a tuvo, alguien? ¿no es cierto? Entonces hay una noción, entonces es importante conocer lo que hemos estado conversando y ante las dudas consultar tempranamente a su médico que va a ofrecerle las alternativas que existen para el mejor manejo de esta condición. Bueno, ser responsable con la salud es siempre una buena recomendación, el poder fomentar todos aquellos hábitos que nos permitan tener un sistema inmune más sólido, sobre todo avanzada la edad. Como digo yo, muchas veces me resisto, pese a los años, porque es un factor que no podemos, ¿cierto?, controlar. Ahora, por ahí envejecer también es un privilegio, así que hay que tener conciencia de eso y hacerse los controles. Muchas veces la consulta no está de más, si es que así bien podemos hacerlo. Doctor Carlos Pérez, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Mucho gusto, encantado. Y a ustedes también, como siempre, nos encanta poder entregarles nuevas miradas, dejarles nuevos antecedentes y llevar esta conversación en torno a la salud. Y nos vamos a encontrar, como es habitual, en una próxima entrevista. Hasta pronto.